¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marcos Hilario. Les saludo con mucho afecto y espero que el tema que les traigo en esta ocasión les agrade. Es los demostrativos en náhuatl. Saludando a todos ustedes que están interesados en el aprendizaje de esta lengua tan importante como cualquier otra. Bienvenidos entonces, y la invitación es suscribirse, compartir y por supuesto dejar sus comentarios. Comenzamos. Bienvenidos a Didáctica Extraescolar. Vamos a trabajar ahora la función de los demostrativos en náhuatl. Los demostrativos tienen la función de señalarnos a qué distancia están las personas, animales u objetos en relación a la posición del parlante. Inin, este, inon, ese, nepaka, aquel. Cuando la persona, animal o cosa está cerca del parlante, utilizaremos, por ejemplo, este conejo, inin toshli. Cuando la persona, animal o cosa está un poco distante del parlante, utilizaremos como ejemplo ese cotorro, en náhuatl, inonquili. Cuando la persona, animal o cosa está lejos del parlante, utilizaremos como ejemplo aquel colibrí, en náhuatl, nepaca huitzitzil. Género y número. Como en el español, el demostrativo en náhuatl necesariamente debe coincidir con el número. Inin xocotetl. Esto es manzana. Inique xocome. Esta manzana. Estas manzanas. En el náhuatl, el género es indistinto porque siempre usaremos inin como singular o inique como plural. Inon elot, inoque el hombre, ese elote, esos elotes. Nepaka michi.
aquel pez, cuando nos referimos al singular. Cuando nos referimos al plural, diremos nepacate michime, aquellos peces. El demostrativo también lo usaremos para hacer referencia al tiempo. Este para el presente, ese para el pasado cercano, aquel para el pasado lejano. Este año, inin xiuitl. Ese año, inon xiuitl. Aquel año, nepaca xiuitl. Ejemplos: cuando la acción es en el presente. Este año estudio. Inin xiuitl nimomachtia. En un pasado inmediato o cercano, utilizaremos la expresión ese año no vine. Inon xiuitl amon iguala. En un pasado remoto o lejano, utilizaremos la expresión aquel año hubo terremoto. Nepaca xiuitl otlalhuillo. ¿Dónde colocamos los demostrativos en la estructura de la oración? Como en el español, los demostrativos en la estructura de la oración los colocaremos delante del nombre o sustantivo. Ejemplos: Inintlacat, este señor. Ininsihuatl, esta señora. Ininconetl, este niño. Inintelpochtli, este joven. Ininchantlaka, este vecino. Inontochtli, ese conejo. Inon ichcatl, ese borrego. Inon xochcatl, esa rana. Inon ayor, esa tortuga. Inon astatl, esa garza. Nepaca xochitl, aquella flor. Nepaca citlali, aquella estrella. Nepaca tepetl, aquel cerro. Nepaca tonali, aquel día. Nepaca cahuitl, aquel tiempo. Como vemos, tan solo hemos señalado inin este, inon ese, nepaca aquel o aquella, y solamente lo estamos haciendo con el singular. Faltaría pluralizar. Gracias por visitar Didáctica Extraescolar, un canal dedicado al fortalecimiento del aprendizaje. Suscríbete. Espero te haya servido este video.
Si así es, compártelo, coméntalo con tus compañeros de trabajo, con los alumnos, con los padres de familia o tutores. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.